Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Mi nombre es Daniel Contreras. Voy a dar una pequeña explicación del método secuencial estructurado para la materia de hidráulica y neumática. Bueno, como anteriormente vimos en lo que fue en la parte de métodos neumáticos, hay ciertos puntos que se deben desarrollar para llegar al desarrollo óptimo de un circuito neumático, en este caso electroneumático. Bueno, para empezar, dentro de la parte neumática, como mencionaba, hay que determinar un nombre del proyecto, de acuerdo a un croquis, desarrollar un diagrama de espacio-fase, indicar finales de carrera, se usan o no se usan los sensores, el desarrollo de la ecuación de movimientos, posteriormente dividir dicha ecuación. En este caso y para este método, todos los movimientos generan un grupo y también hay que dibujar los cilindros y las válvulas de mando, ya sean biestables o monoestables. Esto es dentro de la parte neumática. Dentro de la parte eléctrica se debe dibujar las líneas de alimentación, dibujar los relevadores. Los reguladores deben de ser tantos como grupos existan más uno, y toda esta parte se dibuja del lado izquierdo del circuito, que es llamada parte de control. En la parte de potencia es donde se dibujan las bobinas, solenoides de las válvulas, y todo esto va dibujado del lado derecho. Se puede dibujar arriba o abajo o dividirlo en dos partes, ya es cuestión de cada persona. En mi caso lo divido del lado izquierdo y del lado derecho. El 5 es cada sensor activa su relevador correspondiente. El 6, cuando se activa un relevador debe ocurrir lo siguiente, como lo veíamos en neumática. En este caso, aquí el relevador lo que debe de hacer es generar su propia memoria eléctrica, preparar el siguiente paso, colocando un contacto normalmente abierto por debajo de la memoria eléctrica del siguiente relevador. También debe realizar el movimiento de trabajo en la parte de potencia. El punto número 7, el último relevador no se memoriza. Además, uno de sus contactos, normalmente cerrado, hay que aclarar esto, normalmente cerrado, deberá desactivar el primer relevador, desactivar el primer relevador. Okay. Ahora, el nombre del croquis o del proyecto, pues ya es cuestión de cada quien. En este caso es una banda transportadora en la cual va a mover paquetes de un punto a otro, y nos dice que los paquetes dentro de un proceso llegan a una banda transportadora, son elevados mediante un cilindro A o 1.1A, que es este cilindro que tenemos aquí, el cual va a elevar los paquetes, y empujados sobre otro transportador mediante un segundo cilindro B o 2A. Perdón, este es el cilindro B que está aquí en el texto, el cual va a empujar los paquetes a esta siguiente banda. Ok, también nos dice que se requiere que el cilindro B, este cilindro de aquí, retorne a su posición, o sea, se retraiga, una vez que este cilindro esté totalmente retraído afuera. El cilindro B puede regresar, no antes de. Ok. El segundo punto es el croquis. Aquí está el croquis. Esta parte sería el croquis de la situación. Ok, pasamos a la siguiente. El punto número 3 es desarrollar el diagrama espacio-fase. Aquí lo tenemos, donde nos indica que el cilindro A sale, eleva el paquete, se espera. Posteriormente el cilindro 2 o el cilindro B empuja el paquete. Aquí en este punto el cilindro B, nos dice el texto que se tiene que esperar hasta que el cilindro A o 1.0 regrese totalmente a su posición. Una vez que regresa totalmente a su posición, el cilindro B ahora sí puede regresar. Ok.
El punto número 4 nos dice que debemos indicar los finales de carrera, se usen o no se usen. O sea, aquí en este punto el cilindro 1, cuando sale, cuando eleva la caja, toca el cilindro 1 S2. Posteriormente, el cilindro 2, cuando sale totalmente, toca a su cilindro o final de carrera 2S2. Cuando el cilindro 1.0 regresa a su posición de reposo o retraído, toca al sensor 1S1, el cual manda la señal para que el cilindro 2 regrese a su posición inicial, y cuando eso sucede toca al sensor 1S1. El punto número 5 de la parte de los puntos anteriormente mencionados dice desarrollar la ecuación de movimientos. Esta sería la ecuación de movimientos. El cilindro 1 sale. Cuando sale se refiere a que es positivo, o es cuando sube en el diagrama espacio-fase. El cilindro 2 también sale. Posteriormente el cilindro 1 regresa, por eso es negativo cuando regresa o cuando baja. El cilindro 2 regresa y hasta aquí termina el ciclo, hasta que se vuelva a accionar. El punto número 6 nos dice que debemos dividir la ecuación de movimientos de manera que cada movimiento sea un grupo. Por ejemplo, aquí 1, 2, 3, 4 grupos. Tenemos 4 grupos, entonces dividimos la ecuación: grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4. Entonces aquí cada movimiento es un cambio de grupo. Entonces los cilindros los sensores antes mencionados, cuando sale toca el sensor 1S2, es el que provoca el cambio del grupo 1 al grupo 2. Cuando el cilindro 2 sale, toca su sensor 2S2 y me provoca el cambio de grupo del 2 al 3. Cuando el cilindro 1 regresa, toca al sensor 1S1 y me provoca cambio de grupo del 3 al 4. Y por último, cuando el cilindro 2 regresa, me provoca cambio de grupo del sensor, cuando toca el sensor 2S1, me provoca cambio de grupo del 4 al 1 para poder iniciar nuevamente. A continuación, ya teniendo la ecuación de movimiento, podemos desarrollar lo que es el diagrama neumático. A continuación vamos a hacer lo que es el diagrama neumático en el programa FluidSim de Festo. Ok, una vez, antes de iniciar lo que es el simulador de Festo, lo que tenemos que hacer es, el punto número 7, dibujar cilindros y válvulas de mando biestables con sus finales de carga. Esto es lo que vamos a hacer en el FluidSim: dibujar el cilindro de doble efecto, el 1 o el 1A, el 2.0 o el cilindro B, que es 2A, que en nuestro croquis, con sus finales de carrera, cada uno, aquí están, con sus válvulas, en este caso son 5 vías, 2 posiciones, solenoides, accionamiento manual también tiene. Entonces esto es lo que vamos a hacer en el simulador. Ok, estamos en el programa FluidSim, tenemos método secuencial estructurado, esta es la ecuación. Lo que debemos de hacer al iniciar, dependiendo de la versión que tengamos del FluidSim, es la presentación de la pantalla. Lo primero que debemos de hacer es colocar los actuadores, en este caso son de doble efecto. Entonces colocamos uno, tenemos que colocar nuestras válvulas, entonces vamos a utilizar una 5.2, en este caso la colocamos aquí. Debemos de colocar el elemento de alimentación de la válvula. Ok, recordemos que el punto número 1 es para alimentación, el punto 3 y 5 son escapes. Damos doble clic en el conector. El 4 es para avance del cilindro, el 2 es para retroceso. Ahora, para configurar la válvula, damos doble clic y ahora le vamos a poner que es eléctrica. No, meramente le voy a poner eléctrica, nada más. La posición de la válvula la tenemos y lo que hacemos ahora es configurar el cilindro. Le vamos a poner que es el cilindro 1.0, le vamos a poner los finales de carrera, que es 1, inicia en 0 y termina en 0.
el otro es 1S2, inicia en 100 y termina en 100. Okay. Ahora, para no dibujar el otro componente, pues lo único que hacemos es seleccionarlo, control C, control V, y pues hay que modificar el nombre y los sensores. Pues ahora es 2, el inicio, 2, ahora este se llama 2.0, y aquí ahora hay que agregar el nombre del componente. Puede ser 14, puede ser 1, Y1. En una válvula física aparece 14 o 2, 1, Y2, para que regrese. Bueno, ahí creo que me equivoqué, es 1, Y1, 1, Y2, aquí me equivoqué, aquí empieza con 2, 2, Y1, y aquí 2, Y2. Ok, entonces tenemos nuestra parte neumática. Ahora tenemos que dibujar las líneas de alimentación. Tenemos que buscar lo que es las líneas de alimentación. Aquí tenemos la parte eléctrica, ¿sí? Tenemos 24 volts en este caso y 0 volts. Lo que hacemos es colocar otra aquí, otra de este lado, y lo que hacemos es simplemente conectar para tener energía. ¿Sí? Okay. Ahora, me dice que debo dibujar tanto relevadores como grupos existan más uno. Entonces, recordemos que tenemos 4 grupos y tenemos que dibujar más uno, entonces serían 5 relevadores. Entonces regresamos y tenemos que buscar los relevadores. Aquí tenemos el apartado de relevadores, aquí tenemos un relevador, ponemos 1, 2, 3 y 4. Son los 4 grupos, me falta 1, 5. Acuérdense que nos dice parte derecha, parte izquierda. Dibujar tanto relevadores como existan. Del lado izquierdo, circuito, que es control. Lado izquierdo es control. Recuerden, lado izquierdo control, lado derecho potencia. Ahora, me dice que debo de indicar los sensores. Cada sensor activa su relevador correspondiente. Entonces, debo de indicar cada sensor que tengo aquí en mi ecuación y activa a su grupo. Entonces lo que hago es simplemente entonces regresando, cada sensor activa el grupo correspondiente. El 1S2 activa el grupo 2, 2S1 al grupo 1. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar estos contactos. Vamos a colocar uno aquí. Tenemos 4 sensores, colocamos uno aquí, 2, 3 y 4. Y vamos a poner el nombre. Vemos que cuando sale el sensor 1, 0, toca al sensor. Cuando sale el cilindro 1.0, toca el sensor 1S2. Cuando sale el cilindro 2, toca el sensor 2S2. Cuando regresa el sensor 1, cuando regresa el cilindro 1, toca el sensor 1S1. Y por último, cuando regresa el cilindro 2, toca al sensor 2S1. Ok, ya tenemos nuestros sensores. Para iniciar tenemos que poner un botón de arranque. Entonces vamos a colocar un push button. Lo colocamos aquí de esta manera. Y tenemos nuestros sensores. Ahora, otra cosa que nos dice que cada relevador, lo vamos a conectar aquí a 0 volts, tierra. Nos dice que cada relevador genera su propia memoria.
Entonces vamos a poner un contacto abierto y le vamos a llamar K1. Este relevador lo vamos a llamar también igual K1. Mucha gente acostumbra a ponerle R1. Entonces, y de igual manera vamos a colocar estos de aquí. Vamos a recorrerlos un poquito. Vamos a colocar otro relevador y le vamos a llamar ahora K2. Aquí lo ponemos. Ahora aquí también vamos a poner otro K2. Aquí ponemos otro para este relevador. Vamos a mover estos todavía más. Aquí, y por último, este nos dice que no lleva memoria el último relevador. Ok, el último grupo no está memorizado. Entonces K1 genera su memoria. Ahora a este le vamos a llamar K2. Este es K2. Este va a ser el relevador K3. Contacto del relevador K3. Los relevadores tienen contactos normalmente abiertos y normalmente cerrados. En este caso estamos poniendo contactos del relevador normalmente abiertos. Este es K4 y K4. Como tiene dos tipos de contactos el relevador, cuando se activa tiene contactos abiertos y cerrados. Cuando se activa el relevador, los contactos abiertos se cierran y los cerrados se abren. Esa es la función de los contactos. Ahora, también me dice que debo de poner un contacto después de la memoria en el primer grupo, normalmente cerrado. Y ese contacto se va a llamar como el último relevador. Entonces, este contacto le voy a poner K5, que es contacto de este relevador. Y aquí conecto la memoria. Y de aquí. Si se dan cuenta, están apareciendo números. Ahorita les voy a explicar qué son esos números. Entonces lo que hago es conectar los sensores. Igual. Ahora, también me dice que las memorias tienen tres funciones. Activan al grupo alimentan al grupo al que pertenecen, preparan el siguiente y desactivan el anterior. Vamos a leer esto, lo que nos decía las memorias. Aquí dice, cuando se activa un relevador debe ocurrir lo siguiente: genera su propia memoria. Es esta parte que está aquí, genera su propia memoria, K1, K1. Después, prepara el siguiente paso colocando un contacto normalmente abierto por debajo de la memoria eléctrica del siguiente relevador. K1, este se va a llamar K1. Se coloca por debajo de la memoria del siguiente relevador. Acuérdense que esta parte es la memoria. Este K1, K2, K2. El K1 prepara. Y por último, realiza el movimiento de trabajo en la parte de potencia. Perdón, ahí me equivoqué, me confundí con neumática. Entonces, realiza la parte de movimiento en potencia. Esto ahorita lo vamos a conectar. Ok, entonces, este se va a llamar K2, K3 y K4. Entonces, seguimos conectando. Voy a poner un poquito pausa. Ok, aquí ya está armado. Voy a poner un poquito de zoom. Ya está armado los contactos. Además es un poquito de estética. Entonces, cada sensor se coloca de tal manera que alimenta el grupo al que va a cambiar. El sensor S2 alimenta el grupo. Aquí también alimenta. Se ponen tantos relevadores como memorias existen. Perdón, se ponen tantos relevadores como grupos existen. Son 4 grupos, 4 relevadores, más un relevador. Nos dice que cada relevador genera su propia memoria y alimenta el grupo, prepara el siguiente grupo, prepara el siguiente grupo, prepara el siguiente grupo, y aparte, en la parte de potencia, genera su trabajo. Ok, entonces,
Ahorita vamos a iniciar. Esta es la parte de control, la parte de control ya está. Esto lo que nos indica es que tenemos contactos cerrados, contactos abiertos de este relevador, y me dice que tengo dos contactos de este relevador. Uno está en la línea 4, aquí está la línea 4, tengo un K2, y el otro está en la línea 5, que es este 2. Entonces, eso es lo que se refiere. Por ejemplo, el relevador K5 solamente me dice que tengo uno y es cerrado, y lo tengo en la línea número 1, y aquí está. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es hacer la parte de potencia. Entonces, para realizar la parte de potencia necesito colocar las bobinas de cada electroválvula. Tengo 4 bobinas o solenoides. Entonces tengo 4, debo de colocar solamente 4. Aquí tenemos las solenoides. Coloco una, coloco la segunda, la tercera y por último la cuarta. Entonces también le necesito ponerle nombre. Entonces lo primero que va a hacer, de acuerdo a mi ecuación, es que el cilindro, le bajo el zoom, el primer cilindro que sale es el 1, y para que salga el 1 lo tengo que activar de este lado para que la bobina cambie y salga. Entonces activo 1Y1, doy doble clic y le pongo 1Y1, le doy enter. Ok, ¿quién me activa 1Y1? Sale cuando se activa el grupo 1. Entonces tengo que poner un contacto del relevador K1. Entonces lo que hago es control C, control V y lo coloco aquí. Entonces, como les mencionaba, cuando yo oprimo el push button, pasa la energía, este está cerrado, pasa, activo el K1, el relevador K1. Como tiene dos tipos de contactos, cerrados y abiertos, los abiertos, cuando se energice, se va a cerrar. Entonces, este contacto se va a cerrar. Al momento que yo suelte, este alimenta a su grupo, se queda enclavado, esa es la memoria. Entonces, este está enclavado, los contactos abiertos se van a cerrar, entonces me va a activar 1Y1 y va a hacer el cambio de posición de la válvula. Okay. El siguiente en salir me dice que es el cilindro 2 y también lo voy a activar en 14 o en 2Y1. Entonces aquí le pongo 2Y1. ¿Quién lo activa? Se activa hasta el grupo 2, que el grupo 2 es un K2. Lo que hago, control C, control V y lo pego. Conecto aquí y conecto aquí abajo. Ok, se activa. El siguiente paso es que el cilindro 1 regresa, entonces tengo que hacer el pilotaje en 12. 12 se refiere que pasa el aire de 1 a 2, 14 que pasa del aire de 1 a 4. Entonces activo y esta válvula, esta solenoide se va a llamar 1Y2. 1Y2, conecto aquí abajo. Ahora, ¿quién me activa 1Y2? Pues el relevador K3, control C, control V, contacto. Ok, no contacto, pero aquí, ojo aquí. Aquí se activa el K1. Lo que tiene el secuencial estructurado es que todo, cuando se activa un relevador, se quedan enclavados. Se activa este, pasamos al segundo, se activa el 2, el 1 sigue activo, se activa el 3, el 1 y el 2 siguen activos, el K4 se activa, 1, 2 y 3 siguen activos, y solamente se desactivan hasta que se active el relevador 5, que es el que abre este contacto, y todos se tumban. Entonces eso es lo que tiene el secuencial. Y a una secuencia de relevadores se activa uno, se queda, el 2 se activa, se quedan ellos dos, y así sucesivamente hasta llegar al último relevador, que es el que va a tumbar todo el proceso. Entonces aquí salió el cilindro, está activa esta solenoide. Salió el cilindro 2, está activa también esta solenoide. Pero aquí, cuando activo la segunda solenoide, se activa, pero no me va a hacer caso. ¿Por qué? Porque se mantiene la primera que llegó, que en este caso fue el 1Y1. Entonces lo que tengo que hacer es desactivar esta señal. ¿Y dónde las desactivo? Lo tengo que desactivar en potencia. Entonces aquí lo que hago es tumbo y tengo que poner un contacto abierto. ¿De quién será? Pues debe de ser del
elevador posterior a K1. En este caso lo voy a poner de K3, lo puedo poner de K2, pero lo vamos a dejar que se mantenga hasta que se active el K3. Entonces le pongo un contacto abierto de K3 para que cuando se active K3 tumbe aquí y me permita que regrese. Por último, espero me hayan entendido. Por último, la señal me va a llegar en 2Y2 y ¿quién me la activa? Pues K4. K4 lo ponemos aquí y lo conecto aquí. Y sucede lo mismo ahora aquí con 2Y1. Pues tengo que tumbarlo y poner un contacto cerrado también para que me desactive esa señal. ¿De quién? Pues ahora lo voy a poner de K4. Lo pongo de K4 y Enter. Ahora, al parecer ya está, ya tengo completo mi circuito neumático. Ahora vamos a ver si funciona. Bueno, no vamos a ver si funciona, va a funcionar. Es que tiene el método secuencial estructurado, que si lo llevas la metodología bien, el proceso, la secuencia, a la primera siempre queda. Entonces vamos a probarlo. Entonces lo que hago es, le doy run, aquí me marca estos errores porque están amontonadas unas líneas. Entonces inicialmente están adentro, yo le aplano, aquí lo hace un poquito rápido. Ok, le voy a poner aquí en este para hacerlo paso a paso. Lo que hago aquí es aplano el botón, se activa el K2, el K1, perdón, chequen los K1s, este que está aquí y este que está acá. Se activa, se memoriza, aquí este contacto ya se cerró, se activa esta línea de potencia, la 11, y le va a mandar la señal a 1Y1. Ya cambió la válvula, sale el cilindro y sale, va a tocar a 1S1, este se va a cerrar y como ya está activo el K1, aquí ya hay flujo hasta que este se cierre. Ya se activó, ahora se activa el K2, los relevadores de K2 se van a activar, estos que están cerrados estos que son abiertos, perdón, se van a cerrar, se cierra, ya se activó 2Y1 para que salga el cilindro 2. Ahora chequen aquí en el momento que se activa, que este cilindro sale y toca 2S2, K3 se va a activar, este K3 y este K3 se van a cerrar, pero este que está aquí normalmente cerrado se va a abrir, chequenlo. Se activó K3, se cierran y se abren los contactos. Se cerraron y se abrió. Y así sucesivamente con los demás relevadores. Esto es lo que les menciono. El K1, K2, K3 y K4 se quedan activos. Y hasta que se active el K5, que es el que va a abrir este contacto, aquí ya está en energía, pasa por la memoria. El botón ya no lo tengo activado. Cuando se activa K5 va a abrir este contacto cerrado y lo va a desactivar y va a ir cayendo de uno por uno los grupos. Regresa totalmente el 2S1, el cilindro 2. Se activa K5 y chequen aquí lo que va a suceder. Se desactivó el K5, se desactiva K1 y así va a ir tumbando cada uno. Y eso es lo maravilloso del secuencial estructurado. Obviamente, cuando se le puede agregar temporizadores y demás cosas, yo recomiendo que primero hagan el circuito eléctrico, neumático, y después de eso vayan agregando las cosas necesarias para el funcionamiento. Bueno, espero les haya gustado el video y cualquier duda pues dejen sus comentarios. Hasta la próxima.